Hola nuevamente chicos de plan diferenciado de cuarto medio. Vamos a continuar con la clase. En la clase anterior nosotros estuvimos viendo lo que es la célula y la célula procarionte y eucarionte, las características, morfología y función de ellos. Ahora, en la clase de hoy día, vamos a conocer en mayor profundidad lo que es la célula eucarionte, ¿ya? Para eso vamos a conocer lo que son los organelos celulares. El objetivo para esta clase es que ustedes logren establecer relaciones funcionales entre los distintos organelos citoplasmáticos, diferenciar también entre los organelos propios de las células vegetales, identificando su estructura y también su función. Para comenzar, ¿qué es un organelo? Un organelo son estructuras propias de las células eucariontes, tanto animales como vegetales. Están rodeadas por una o dos membranas biológicas, en cuyo interior ocurren funciones específicas que van a contribuir a que nuestro cuerpo realice las funciones que está normalmente acostumbrado. Cuando alguno de estas células o las funciones de estas células falla, nuestro cuerpo empieza a presentar algún tipo de enfermedad. A continuación vamos a analizar los principales organelos celulares de células animales y vegetales como les había comentado en un principio. Pero antes vamos a hablar de algunas estructuras que no son necesariamente organelos celulares, pero que sí son parte importante de lo que son las células vegetales y animales. Y aquí, como ustedes ya pueden ver, tenemos una de las primeras estructuras, es el citoplasma. El citoplasma es la parte de la célula eucarionte que se encuentra entre el núcleo celular y la membrana plasmática. Es una sustancia gelatinosa compuesta por agua, proteína y sales minerales. Aquí se encuentran todos los organelos en esta estructura que está acá. El citoplasma nosotros lo podemos definir y quizás ustedes se acuerden como, imaginemos que nosotros hacemos una gran gelatina y con frutas, gelatina con fruta. No sé si alguien ha comido alguna vez gelatina con fruta. La gelatina en sí vendría siendo lo que es el citoplasma. Tiene una estructura, una consistencia muy parecida a lo que es el citoplasma de las células y todas aquellas frutitas que están dentro vendrían siendo los organelos que están sumergidos en ella. Otra estructura que es muy importante y está dentro de las células vegetales y animales es el citoesqueleto. El citoesqueleto es como una especie de madeja, una telaraña, más bien dicho, que le da el soporte y la estructura a lo que es nuestra célula. En ella, aparte del citoplasma, que ayuda también a contener los organelos, el citoesqueleto, como el nombre lo dice, cito está en el citoplasma y esqueleto, estas estructuras que ustedes ven aquí, que son como esta tela de araña, es el esqueleto, como imaginemos que podrían ser como una especie de hueso de nuestra célula. Y lo que va a hacer, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué nos otorgan a nosotros los huesos? Una forma. Es entonces la funcionalidad de este citoesqueleto es darle forma a esta célula. Entonces, el citoesqueleto, una de las características de este citoesqueleto es que es una intrincada red de fibras proteicas de tres tipos diferentes. Tenemos los microfilamentos que están compuestos por actina, que son estos que están acá, los chiquititos. Tenemos los filamentos intermedios, que, bueno, que el nombre lo dice, son intermedios, que están acá. Y tenemos los que después van a formar lo que es el microtúbulo, que está acá. La función del citoesqueleto es dar forma y sostén a la célula, permite el desplazamiento de los organelos por el citoplasma, participa en la división celular formando el uso mitótico. Y esto es súper importante, porque a diferencia, por ejemplo, de las células vegetales, la división celular no va a ocurrir de la misma forma que en las células animales. Acá nosotros vamos a tener unas estructuras que nos van a dar la función específica de lo que yo les estoy hablando. También aparte participa en la contracción y movimientos celulares y forma lo que son los centriolos. Es muy importante el citoesqueleto porque nos va a ayudar, como ya lo había mencionado, a que los organelos puedan moverse al interior de la célula. También hay unas estructuras denominadas cilios y flagelos que quizás ustedes los conocen.
Los cilios son como pequeños pelitos o vellosidades que nosotros vamos a encontrar en algunas células, y los flagelos son como esta colita que también tienen algunas células y que también es muy característico de las células procariontes de las bacterias. Tanto cilios como flagelos son delgadas extensiones de la membrana plasmática. Cada cilio y flagelo presenta un anillo de 9 pares fusionados de microtúbulos, con un par no fusionado en el centro con una ordenación de 9 más 2. Acá ustedes pueden observar cómo es esta configuración. Son 9 pares de estos microtúbulos y en el centro solamente hay 2, ¿ya? Cuando hay anomalías en esta estructura puede causar algún tipo de daños. Los cilios y los flagelos, vamos a ver un poquito más sobre ellos. Los flagelos, como ya les había dicho, una de las características fundamentales es que generalmente hay solamente un flagelo y son normalmente largos. La función de esto es darle movimiento a la célula, y una de como de los ejemplos quizás más llamativos que nosotros podemos ver es el de los espermatozoides, que ayuda en las células eucariontes. En cuanto a los cilios, una de las características de estos es que son cortitos, muy cortitos como vellos, son muy numerosos y rodean completamente la membrana de la célula. Una de las funciones que tienen estos cilios es de limpieza o barrido de las superficies celulares. Esto nosotros lo podemos encontrar en los alveolos de nuestro sistema respiratorio. Tenemos los centriolos, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Los centriolos, una de las características es que están presentes solo en las células animales, y esto es súper importante. Las células vegetales no presentan centriolos. Constan de 9 tripletes de microtúbulos periféricos que conforman anillos cortos huecos con forma de barril, en una ordenación de 9 más 0. Anteriormente yo les había mostrado que había otra composición de 9 más 2. Los centriolos tienen la ordenación 9 más 0. Cuando no está este 0, que acá son 9 pares, y en el centro no hay, cuando se desordena esta conformación puede producir enfermedades. ¿Cuál es la función de estos centriolos? Van a dar origen a los cilios y también a los flagelos. Ahora sí, vamos a comenzar con lo que son los organelos celulares de nuestra célula eucarionte. Con el primero que vamos a comenzar es con el núcleo. ¿Cuántas membranas rodean al núcleo? El núcleo es una de las estructuras más importantes de las células eucariontes, y este está rodeado por 2 membranas que forman la carioteca. Acá ustedes pueden ver que el núcleo se ubica generalmente en las células eucariontes de origen animal, se encuentran como en el centro de la célula, a diferencia de las células vegetales que se encuentran desplazados hacia la periferia, debido a que al interior se encuentra otro organelo muy importante que ocupa gran volumen de la célula, que es la vacuola central. Seguimos hablando del núcleo. Acá podemos hacer un zoom a lo que es el núcleo. Dijimos que está con una doble membrana y que se llama carioteca. La carioteca es la que está rodeando la membrana externa de lo que es el núcleo, y esta carioteca tiene características muy particulares, porque si ustedes pueden observar hay como unos agujeros. Y esos agujeros son muy importantes para que luego salga el material genético, o la copia más bien dicho del material genético. Al interior del núcleo vamos a encontrar un nucleoplasma que vendría siendo como el citoplasma de la célula en general. Y por último, esta estructura que ustedes ven acá es el nucleolo. Hay algo muy importante que aclarar. No siempre el núcleo es esférico o redondo, sino que hay diferentes tipos de núcleo, de formas de núcleo más bien dicho. Acá nosotros podemos ver estos núcleos de sangre, que, bueno, acá tenemos diferentes tipos. Bueno, acá hay una célula muscular cardíaca, en donde acá tenemos el núcleo, como está acá. Y bueno,
anteriormente estaba lo que es la sangre, en donde tenemos diferentes tipos de núcleo y que dependiendo de cómo sea el núcleo es como los vamos a clasificar. Por ejemplo, tenemos los neutrófilos, los eosinófilos que tienen como como una especie de C y los basófilos. Bueno, esto ya se lo había mostrado. El núcleo contiene la información genética o ADN como ustedes ya saben. Pero ¿cuáles son las funciones que aquí se llevan a cabo? Acá en el núcleo se van a llevar a cabo dos grandes funciones, que es la replicación y la transcripción de la molécula de ADN. Recuerden que la molécula de ADN no sale del núcleo, solamente sale una copia, una réplica de él. Y acá ustedes pueden observar el flujo de información génica en eucarionte, en donde nuestro ADN se va a replicar, se va a transcribir en una molécula de ARN y esta molécula de ARN va a salir desde el núcleo y va a formar en el proceso de la traducción una proteína y que esa va a ser dirigida al lugar donde se requiera. El núcleo también, bueno, nosotros sabemos que en el núcleo está el ADN, ¿cierto? Pero ¿cómo se organiza el ADN en las eucariontes? Yo les había mencionado anteriormente que el ADN, bueno, es una estructura extremadamente extensa, por decirlo de alguna forma, y el interior de este núcleo nosotros lo vamos a encontrar asociado a proteínas que se llaman histonas. Cuando está asociado a estas proteínas histonas, eh, se va a formar lo que es la cromatina. Cuando nuestra célula va a pasar al proceso de división celular, se forman los cromosomas. Esta cromatina se condensa y forma los cromosomas. Acá tenemos cómo nuestra cromatina se condensó y formó los cromosomas. El cuerpo humano, el ser humano, tiene 46 cromosomas, que son 23 pares aportados por la madre y 23 cromosomas, no pares, cromosomas aportados por el padre. En conjunto hacemos 23 pares de cromosomas, 46 cromosomas en sí. El ADN, bueno, ustedes ya lo hemos visto algunas características del ADN. Son unidades básicas, su unidad básica, perdón, son los nucleótidos. ¿Y qué forma un nucleótido? Un grupo fosfato, un azúcar que es una pentosa y las bases nitrogenadas que son estas cuatro que ya hemos mencionado en las guías, que es la guanina, citosina, timina y adenina. Cada nucleótido está formado por, bueno, como ya les dije, una base nitrogenada, un azúcar de 5 carbono, que es una pentosa, y un grupo fosfato. Es de doble cadena las que se unen por puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Y va de dirección 3 a 5' y de 5 a 3', como ustedes lo pueden ver acá. Recuerden que las bases nitrogenadas se unen por afinidad. La timina con la adenina, se unen a través de doble enlace y la citosina con la guanina se unen a través de un triple enlace. Luego tenemos otras estructuras súper importantes dentro de nuestra célula y yo considero que es una de las más importantes con el núcleo, que son las mitocondrias. ¿En qué células nosotros podemos encontrar las mitocondrias? Se encuentran presentes en eucariontes animales y vegetales. Generalmente las encontramos, bueno, más en animales dependiendo de la estructura en donde se encuentren, vamos a encontrar mayor cantidad de mitocondrias. ¿Cuántas membranas tienen las mitocondrias? Las mitocondrias tienen también una doble membrana, en donde tenemos una membrana externa y una membrana interna. La externa es lisa y la interna se pliega formando lo que nosotros conocemos como crestas mitocondriales. Y aquí al interior de la mitocondria van a ocurrir procesos metabólicos sumamente importantes para la obtención de lo que es la energía. Las características de la mitocondria es que tiene su propio material genético y ribosomas. De hecho, se creen que esta era la primera célula que se conoció. La teoría endosimbiótica propone un origen procarionte para este organelo. Se puede replicar por sí sola porque tiene un material genético y
Y un dato anecdótico es que solo las mujeres podemos heredar a nuestros hijos las mitocondrias. Solo nosotros, bueno, los hombres gracias a nosotros, podríamos decir que tienen mitocondrias. Hay un dato más acá, dice son semiautónomas. Su función es la producción de ATP, adenosintrifosfato, a través del proceso conocido como respiración celular. Luego tenemos otra estructura muy importante, que es el retículo endoplasmático rugoso. ¿Cuántas membranas tiene este retículo endoplasmático rugoso? Contiene una membrana con ribosomas asociados, lo que le da el aspecto rugoso. Está presente en células eucariontes animal y vegetal. Una de las características principales es que son estructuras no membranosas, formadas por proteínas y ARN de tipo ribosomal. Están compuestos por dos subunidades que forman y ensamblan el nucleolo. Otra de las características del retículo endoplasmático rugoso es que tiene ribosomas asociados a su membrana, que son estas azules, y lo que, como ya les había mencionado, le da la forma de rugoso, y es aquí en donde va a ocurrir la síntesis de las proteínas. Está conectado con el núcleo, el retículo endoplasmático liso y el aparato de Golgi. Si nosotros quisiéramos dibujar una célula, yo siempre les he mencionado que primero tenemos que dibujar el núcleo y a continuación del núcleo siempre se va a encontrar el retículo endoplasmático rugoso porque es el encargado de sintetizar las proteínas que vienen desde el núcleo. Las funciones del retículo endoplasmático rugoso es la síntesis de proteínas para uso propio por parte de la célula o también para exportar. Ahí ustedes pueden observar una imagen móvil de cómo ocurre este proceso. A ver, voy a ver si es que la podemos... No, sigue, es la misma. Pero bueno, la proteína sale desde el núcleo. Bueno, no la proteína, sino que el ARN en forma, el ARN va a salir del núcleo, va a llegar a lo que es el retículo endoplasmático rugoso, va a sintetizar esta proteína y luego va a pasar a una siguiente estructura que es el aparato de Golgi. ¿Ya? Pero primero vamos a ir con el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso, ¿cuántas membranas tiene? El retículo endoplasmático liso, también conocido como REL, está formado por una membrana sin ribosomas asociados. Y una de las características del retículo endoplasmático liso o el REL es que parecen como tubos interconectados, a diferencia del retículo endoplasmático rugoso que parecen sacos aplanados. El retículo endoplasmático liso, una de las características, está presente en células eucariontes animales y también vegetales. En las células musculares se llama retículo sarcoplásmico, y regula la concentración de calcio. Dentro de las funciones de este retículo está la síntesis de lípidos, fosfolípidos y esteroides, la síntesis en realidad de aceites. También una de las funciones es de detoxificación de alguna sustancia, regulación del calcio citoplasmático. Ahí nosotros lo podemos observar. Luego tenemos el aparato de Golgi, que es un organelo, una de las funciones, o como nosotros lo podríamos denominar. Yo siempre digo que el aparato de Golgi es como el packing, porque es el encargado de empaquetar y exportar la sustancia. Las características es que tiene una membrana y está presente en eucariontes animales y también vegetales. Es un conjunto de sacos aplanados. ¿Cuál es la función? Empaquetamiento de proteínas y también lípidos. Si seguimos con esta idea de querer dibujar el aparato de una célula, tenemos que poner el núcleo, el retículo endoplasmático liso, a continuación el retículo endoplasmático, rugoso, liso, y luego el aparato de Golgi. Dentro también de las funciones del aparato de Golgi está el procesamiento y maduración de los productos del retículo endoplasmático rugoso, formación de vesículas de exportación
Es el precursor del acrosoma de los espermatozoides, que es la cabecita del espermatozoide, origina los lisosomas primarios, participa en la división celular, citodiéresis, que se conoce con ese nombre, de células vegetales formando el fragmoplasto. ¿Se recuerdan que yo les había mencionado que la división celular de las células vegetales ocurría de otra forma? Bueno, el aparato de Golgi es el encargado de la división celular en las células vegetales. ¿Qué más? Dentro de las funciones, bueno, la formación de lisosomas y vacuolas de secreción, como ya los habíamos mencionado. Acá ustedes pueden ver cómo es el proceso. Acá tenemos nuestro retículo endoplasmático, en este caso es un rugoso porque ya están asociados los ribosomas. Acá está la vesícula de transición que va a pasar a la cara cis del aparato de Golgi, va a pasar por las vesículas acá intermediarias y se va a secretar luego una vesícula ya se va a secretar esta vesícula ya madura, por decirlo de alguna forma, por la cara trans. También forman los lisosomas, recuérdenlo. Los lisosomas. En un principio se pensó que los lisosomas serían iguales en todas las células, pero se descubrió que tanto sus dimensiones como su contenido son muy variables. Se encuentran en todas las células animales. La mayoría de los lisosomas van a contener enzimas hidrolasas ácidas. Hay diferentes tipos de lisosomas y está el lisosoma primario, que estos solo van a contener enzimas digestivas. Los lisosomas son unas pequeñas estructuras que ustedes pueden observar acá en amarillo. Luego tenemos los lisosomas secundarios, que estos se van a fundir con una vesícula que contiene materia orgánica, además de sustratos en vía de digestión, por ejemplo, vacuolas digestivas o heterofágicas y vacuolas autofágicas. Luego, otras de las características, dentro de las características de los lisosomas, podemos decir que está rodeado por una sola membrana y están presentes tanto en células en células eucariotes. También formados por el retículo endoplasmático rugoso y luego están empaquetados por el aparato de Golgi. Contienen una multitud de enzimas digestivas y está presente en todas las células animales. ¿Cuál es la función de los lisosomas? Yo siempre digo que los lisosomas son como el basurero de la célula, ya que están encargados de la digestión intracelular. Llevan a cabo la digestión intracelular, actuando como el sistema digestivo, el basurero de las células. Realizan la autofagia celular, digiriendo las membranas celulares, como ustedes pueden observar en esta imagen. Aquellos organelos que son viejos, también defectuosos, los va a eliminar, generando una renovación de la célula. En los anfibios va a realizar la autofagia del citoplasma de las células de la cola de los renacuajos. Por eso ellos pierden la colita y después se les puede regenerar también. Y en el caso de los renacuajos, la van a perder para que luego se transformen en adultos. Antes de pasar a la célula vegetal, pasando a la célula vegetal más bien dicho, también las células vegetales existen los lisosomas. Sin embargo, no forman una unidad morfológica específica como en los animales. Presentan variadas enzimas hidrolasas ácidas que digieren metabolitos y parte del citoplasma. Pero estas enzimas se van a encontrar en distintas estructuras rodeadas de membrana. Entre ellas va a destacar, en el caso de las células vegetales, en la vacuola. Generalmente en la vacuola, en donde nosotros vamos a encontrar una mayor cantidad de enzimas hidrolasas ácidas que van a cumplir una función muy parecida a lo que es el lisosoma en las células vegetales. Se han propuesto los términos compartimientos lisosómicos
vegetal y sistema lisosómico para designar todas las estructuras que tienen enzimas hidrolíticas en estas células. El término de lisosomas tiene un sentido más bien bioquímico y no de morfología, o sea, no es de una estructura, sino que a los lisosomas en las células vegetales es más bien un término químico, como para decir que hay estructuras que van a cumplir esta función de renovación celular, como basurero, de digestión de ciertas estructuras, pero no de una estructura en sí que está como con el nombre de lisosoma. En muchas vacuolas se ha demostrado la presencia de estas hidrolasas ácidas y se ha visto que muchas producen autólisis al romperse el tonoplasto, pues las enzimas son expulsadas al citoplasma. Ahora bien, estuvimos viendo estructuras que se comparten generalmente entre, que son exclusivas en algunos casos de las células animales y otros casos que ahora vamos a conocer que son las exclusivas de las células vegetales. Una de estas estructuras son los plastidios, que están presentes solo en las células vegetales, como ya les mencionaba, dentro de las características que son organelos rodeados por dos membranas. Tienen su propio ADN y ribosomas, están presentes en las células solamente vegetales y de este tipo de plastidio existen tres tipos que nosotros conocemos: los cloroplastos, los cromoplastos y los leucoplastos. Uno de los plastidios que nosotros conocemos y que vamos a mencionar ahora son los cloroplastos. Las características principales de los cloroplastos es que tienen dos membranas y en el interior se encuentra el estroma donde hay enzimas para la fotosíntesis. Existen sacos internos rodeados de membranas llamadas tilacoides que en conjunto se llaman granas. Entonces tenemos uno de estos plastidios que nosotros conocemos con el nombre de cloroplasto. Al interior de este cloroplasto nosotros vamos a encontrar estructuras que son como una especie de monedas que se apilan. Cada una de estas monedas que están aquí, nosotros las vamos a conocer con el nombre de tilacoides. Y el conjunto de estas se van a llamar en grana, ¿ya? Que son esta pila de tilacoides. Acá en estas estructuras es donde va a ocurrir la fotosíntesis. Contienen clorofila además, lo que le confiere el color verde a las plantas. Otra estructura que si bien no es un organelo, pero sí es una estructura que es estrictamente de la célula vegetal, es la pared celular. Una de las características de la pared celular es que es una estructura rígida y fuerte que se ubica en la parte externa, como se ve aquí, de la membrana plasmática. Está compuesta por 3 polisacáridos, de los cuales el más importante es la celulosa. Es permeable al paso de sustancias, o sea, una de las características principales de esta pared celular es que tiene canales en donde la ayuda a comunicarse del medio interno al externo y viceversa. Una de las funciones de la pared celular es de protección, da forma y evita la ruptura de la célula vegetal por excesiva entrada de agua. Entonces actúa también como un mediador. Luego otra estructura muy importante de las células vegetales y que es exclusiva de ella, está la vacuola central. Como ustedes pueden observar, la vacuola ocupa un gran volumen dentro de la célula, por lo cual el núcleo que está acá se desplaza hacia la periferia, como yo les mencionaba anteriormente. La vacuola es una vesícula grande y llena de líquido que ocupa la mayor parte del volumen celular. La membrana que lo delimita recibe el nombre de tonoplasto y es selectivamente permeable. La función que tiene la vacuola central es que mantiene la presión de la turgencia. Cuando nosotros regamos las plantitas están siempre turgentes. Cuando nosotros las dejamos de regar, la vacuola se pone como una pasita, por lo tanto la planta se deshidrata, se marchita y luego muere. Hay otra estructura que está presente tanto en células animales como en las vegetales, que es el peroxisoma. Tiene tan solamente una membrana y, como ya dije, se encuentra en la célula eucarionte animal y vegetal. Pero en las células vegetales se le conoce con el nombre de
glioxisomas. Este glioxisoma, voy a hablar quizá un poquito antes de pasar a lo otro. Este glioxisoma, una de las características es que son pequeñas vesículas limitadas por una sola membrana, al igual que el peroxisoma, y su función es que convierten los lípidos en carbohidratos durante la germinación de las semillas, ¿ya? Contienen enzimas también oxidativas que degradan ácidos grasos, generando peróxido de hidrógeno seguido de su posterior degradación. Por lo tanto, también estas son abundantes en el hígado. Otra función súper importante es que protege a las células de la acción de agentes oxidantes. Principalmente van a evitar la acumulación de este peróxido de hidrógeno H2O2 para aquellos que son más químicos. Bueno, chicos, con esto concluyo la clase. Espero que les haya servido el recordar las características de todos estos organelos y estructuras que están presentes en la célula, tanto vegetal como animal. Recuerden que cualquier duda la pueden hacer a mi WhatsApp o a mi correo electrónico que están en las guías que yo les he enviado. Cuídense mucho, nos vemos.